Dentro de la beta de Halo Infinite pudimos apreciar varias cosas que definitivamente no deberían estar en la versión final del juego, ni tampoco en las próximas betas, pero si esto se vuelve a repetir en la siguiente beta tendrás varias formas de divertirte en las partidas con tus amigos. Claro, si 343 no te llega a banear como algunas personas que lo intentaron. ¿Estás listo? Soy tu amigo Monster, comencemos. Chicos, recuerden, si están buscando headsets, teclados, mouse o accesorios para su setup, recuerda que en la tienda BSG con el código BSGMonstruo tienes un 10% de descuento. Recuerda, BSG, la mejor opción precio-calidad. El link de compra está acá abajo en la descripción. Como primer punto tenemos las armas duplicadas. Si no llegaste a ver esto en alguna partida o con algún streamer, básicamente consiste en que ambos jugadores deben recoger el arma al mismo tiempo, ya sea del respawn del arma o bien de algún arma del suelo. Esto funciona de una mejor manera cuando un arma está próxima a aparecer. Solo deberás tú y tu amigo ponerse por encima del respawn del arma y mientras dejas presionado el botón o la tecla con la que recoges el arma hasta que ésta aparezca. Y así de fácil, solo que hay una pequeña cuestión. Bueno, realmente dos problemas. El primero, que cuando logras duplicar el arma, una de estas armas aparece sin munición y por tal motivo el arma es totalmente inservible. Y el segundo problema es que el duplicado de armas rompe el servidor, provocando que finalice la partida. Así que si tú en alguna partida en la cual llevabas bastante kills fue terminada, seguramente fue porque alguien duplicó el arma por error o tal vez a propósito. Cuéntame, ¿te llegó a pasar? Durante la beta multijugador pudimos apreciar que los bots tenían nombres bastante interesantes, como 343 Loke, el cual claramente hace referencia al Spartan Jameson Loke, pero ¿sabías que estos bots también llevan el nombre de trabajadores de 343? Tal es el caso del bot bajo el nombre de Nando, haciendo referencia a Fernando Reyes, al cual puedes encontrar en Twitter como Nando, quien pertenece al equipo de desarrollo del multijugador de Halo Infinite, y sí, es mexicano. A continuación tenemos una de las mayores polémicas que nos trajo la beta de Halo Infinite y de la cual seguramente no te enteraste debido a que 343 se puso bastante serio con aquellas personas que lo compartieran. Pero si no me crees, Sketch, director de la comunidad de 343, mencionó lo siguiente: importante, no publiques contenido extraído de datos en tus canales, corres un riesgo muy real de recibir un aviso de eliminación, lo que podría resultar en un ataque en ciertas plataformas. Si ya ha publicado contenido, le recomiendo que lo elimine de su canal de forma proactiva. Y es que por alguna razón en los archivos de la beta de Halo Infinite fueron encontrados bastantes spoilers respecto a la trama, revelación de personajes, locaciones, audios, y básicamente conectando todo te das una idea de cómo será la historia de Halo Infinite. Por obvias razones no te puedo mencionar qué contiene dichos spoilers, ni tampoco te diré dónde puedes conseguirlos. Si ya esperamos bastantes años, sería muy tonto arruinarlo cuando estamos a unos cuantos meses de lanzamiento, pero créeme, Halo Infinite será una verdadera joya. Durante la beta de Halo Infinite seguramente te diste cuenta que había muchas personas que tenían su placa de jugador modificada, y aunque dentro del juego aparecía la pestaña para poder personalizarla, esta se encontraba bloqueada y no podía ser modificado dentro del juego. Pues bien, para que cuando salga la siguiente beta de Halo Infinite no estés con la duda, esta se puede cambiar directamente desde la nueva aplicación de Halo Waypoint, la cual por el momento no está disponible, pero seguramente se abrirá su fase beta a la par de la siguiente beta multijugador para que puedas hacer los cambios, así que no te mortifiques buscando la app, yo mismo te explicaré cuando esté disponible. La función de las betas es que los desarrolladores lleven un registro de las actividades de los jugadores y con estas reparen los fallos para que la versión final tenga la menor cantidad de errores. Pues bien, hay muchos curiosos dentro de la comunidad que se han encargado a propósito y algunas veces de forma accidental de romper el juego. Pues bien, a un streamer que intentaba salirse del juego y mientras lo intentaba moría varias veces fue baneado de la beta. Pero no te preocupes, esto solo fue un pequeño rato.
rato, pero queda más que advertido por parte de 343 que si intentas hacer este tipo de cosas podrías resultar bastante afectado, así que no lo intentes. Oh wait, it actually says user is banned. También las medallas dentro de Halo se han convertido ya en un clásico, y para Halo Infinite no será la excepción, y aunque 343 decidió darle un nuevo diseño a estas medallas, tenemos el clásico doble muerte o triple muerte. Sin embargo, para esta nueva entrega contamos con un renombramiento de las medallas más complicadas de conseguir, así como nuevas medallas que muchas personas dentro de la comunidad esperaban con ansias, como la nueva medalla 316, la cual obtienes al realizar un no scope luego de girar 360 grados. O bien, como dije, el renombramiento de las medallas de 25 kills sin morir, la cual ahora se llama Nightmare. La de 30 kills Boogeyman. La de 35 kills Grim Reaper. Y la de 40 kills Demon. Medallas bastante difíciles de conseguir. Dime, ¿tú ya has conseguido 40 kills sin morir? Presúmeme en qué juego de Halo lo lograste acá abajo en los comentarios. Por último, un gran cambio dentro de Halo Infinite y que probablemente no le tomaste la suficiente importancia es el sprint dentro del juego. Y es que la diferencia entre ir caminando e ir con el sprint es mínima. Para ser más exacto, solo aumenta un 9% la velocidad entre ir caminando e ir corriendo. Más bien ahora solo sería caminar o trotar. Si te interesa tener una mejor explicación de esto, mi amigo Extreme Breaker 1 subió un video dando mayores detalles de este gran cambio de Halo Infinite. El link está acá abajo en la descripción. Dime, ¿te agrada este nuevo sprint? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí. Ya sabes que si así fue, deja tu like. Esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de toda la nueva información que se viene de Halo Infinite. Sígueme en mis redes sociales, principalmente en Twitch, porque ahí andamos jugando bastante Halo. Y bueno, soy Tomio Monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.